no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En nuestro último programa hablamos del siglo XV y algunas de las ideas y de los cambios que se habían sucedido y que cambiaron la configuración del mundo para siempre. Habíamos dicho que el siglo XV había empezado con el movimiento humanista y renacentista y había finalizado con el descubrimiento por parte de Europa del continente americano. El siglo XVI va a traer consigo un montón de cambios también muy profundos y muy serios y con consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales y las que nos interesan sobre todo a nosotros, las filosóficas, muy, muy profundas. El siglo XVI es el siglo de la Reforma Protestante y de la Contrarreforma Católica. Es un siglo plagado de contradicciones, de ideas que terminaron bañadas en sangre. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Como nos gusta recapitular y ver la continuidad y las ambigüedades que se van dando a lo largo de la historia, aquí en Otra Cosa cerramos nuestro último capítulo hablando de Nicolás de Cusa como un precursor de la Reforma Protestante. Nicolás de Cusa había permitido con su reflexión abrir espacio para la conexión con Dios desde la subjetividad. El humanismo había vuelto a poner en el centro al ser humano y a comienzos del siglo XVI va a aparecer, y con mucha fama además, va a tener mucha fama, un humanista central que va a tener un fuerte diálogo con la Reforma Protestante, que es Erasmo de Róterdam. Erasmo es famoso y se hizo famoso en el siglo XVI por escribir su Elogio de la Locura. En el Elogio de la Locura, Erasmo de Róterdam hace gala de una finísima ironía, una gran pluma, y critica con mucha severidad y astucia a la Iglesia Católica, su jerarquía, a los vicios del clero, a la ignorancia que en muchos de ellos también abundaba, y hace una crítica muy, muy fuerte, particularmente al papado. Erasmo es uno de los representantes del humanismo cristiano y él planteaba la idea de que, en ese Elogio de la Locura, de que tanto monjes como sacerdotes, como el mismísimo Papa, contrario a parecerse a Cristo, hacían que la gente se alejara de él. Esto que puede ser tan fácilmente aceptado por el sentido común de la mayoría de las personas quizá hoy en día, en el siglo XVI era verdaderamente una revolución. Y Erasmo proponía la idea de que la gente se enfrentara directamente con el texto sagrado. Estas consignas fueron claves para el desarrollo de la Reforma Protestante. Lutero vio estos trabajos de Erasmo con muy buenos ojos y a Erasmo no le gustó demasiado esto, porque cuando la Reforma Protestante se consolidó, Erasmo empezó a ser muy mal visto y hasta perseguido, y tuvo él mismo que poner una postura más conciliadora con respecto a estas guerras de la religión que se desataron a partir de la Reforma Protestante. El siglo XVI dijimos que se quedó bañado en sangre por las guerras de la religión. Católicos y protestantes se enfrentaron literalmente a muerte y, entre otras cosas, fue por repartos de poder. Los príncipes y magistrados y las autoridades políticas de Europa se dividían entre sí para ver quiénes estaban
todavía bajo la autoridad del Papa y apoyando la causa católica, y quienes, por el contrario, querían independizarse del poder papal. Esto dividió totalmente las aguas y generó en la población, en el común del pueblo y en la jerarquía arriba, en la dirigencia, generó profundos enfrentamientos que valieron el desangre, como decía, de Europa. En nuestro próximo bloque vamos a hablar particularmente de cuáles son estas ideas de la Reforma Protestante que abonaron al pensamiento filosófico de la modernidad. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Entre las famosas 95 tesis de Lutero que colgó en la puerta, digamos, de la iglesia de Wittenberg, están las famosas también 5 solas, entre las cuales figura solo la escritura. Esta sola es clave para entender el despertar de todo el pensamiento moderno. Lutero tenía una muy mala visión de la filosofía. Para él la filosofía era básicamente la escolástica y era lo que había llevado a la iglesia a corromper la doctrina. Porque si para entender el Evangelio había que saber, como sabía Santo Tomás, que sabía un montón, el contenido del Evangelio se volvía accesible solo a los doctos, solo a las personas formadas, solo a aquellos que tenían este carácter doctoral. Para Lutero, la cosa era mucho más simple. La salvación no requería de ninguna paga y el perdón de pecados estaba garantizado para todo aquel que lo aceptara. Estas ideas, que tienen mucho más que ver con lo teológico que con lo filosófico, y partiendo de esta idea que Lutero rechazaba la filosofía, no implican que no haya habido consecuencias para la filosofía. El acceso directo al texto provocó una marea de interpretaciones que renovaron el espíritu religioso de la época, pero que también enfrentaron a la propia cristiandad a un montón de situaciones que, como dijimos en el bloque anterior, terminaron en la guerra. Asuntos teológicos de amor, de fe, de esperanza, de salvación, se convirtieron en excusas para la guerra. Estas son las hermosas contradicciones, hermosas digo yo, ¿no? Las tremendas contradicciones que tiene la historia de las ideas. El libre examen, quizá esa sea para la filosofía la gran herencia de la Reforma Protestante. Es el propio sujeto el que tiene que reconocer a Dios en el espacio de su interioridad y examinar libremente las Escrituras para decidir libremente y en su fuero interno si cree o no cree, si acepta o si rechaza. Ya no es la autoridad de la Iglesia la que determina lo que hay que creer, sino que es el propio sujeto el que, expuesto a la palabra de Dios, decide qué, cómo, cuánto creer. Esto fue primero una revolución en lo religioso, pero luego, como veremos en capítulos sucesivos, generó una revolución en el pensamiento filosófico. Vamos a cerrar nuestro último bloque haciendo también un cierre de lo que pasó, de algo que pasó en el siglo XVI y que fue terrible desde el punto de vista de la historia de las ideas. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El siglo XVI fue un siglo predominantemente religioso. Los temas de religión, los temas teológicos, las cuestiones ligadas a lo doctrinal se debatían y se hablaban enardecidamente
en cada rincón de Europa. Una de esas personas religiosas, convencido profundamente en principio de su fe, fue Giordano Bruno. Pero en este espíritu de la época, Giordano Bruno pronto empezó a dudar de sus propias creencias y a conocer por su genio investigativo un montón de ideas que estaban surgiendo al calor del humanismo, al calor del Renacimiento, y que lo afectaron hondamente. Entre ellos, el descubrimiento del sacerdote polaco Nicolás Copérnico de que no era la Tierra, sino el Sol, el centro del universo. Esta revolución copernicana afectaba profundamente la comprensión del ser humano respecto de la totalidad de lo que existe. El ser humano se concebía hasta ese momento a sí mismo como el centro de la creación, que a su vez, de la Tierra, ¿no? Que a su vez era el centro del universo, como lo vimos con Leonardo da Vinci. Esta confianza del ser humano en sí mismo lo llevó a investigar, entre otras cosas, cuestiones ligadas al universo. Y estas investigaciones desplazaron al ser humano del centro del universo. Ya no era el centro del centro, sino apenas un habitante de un planeta que giraba alrededor de una estrella. No nos alcanza, creo, la dimensión del cambio de paradigma, de la ruptura de mentalidad que produce esto. Giordano Bruno se dio cuenta muy rápido de que la postura de Copérnico era cierta y se animó a públicamente validar lo que Copérnico solo decía en modo secreto por miedo a ser quemado. Giordano Bruno además profundizó en estas investigaciones y tenía un amor desbordante a la vida, a la vitalidad, a la fuerza. En un mundo que pensaba todavía muy mecánicamente, Giordano Bruno habló de que todo en el universo tenía pura vitalidad, que todo era energía desbordante. Esa misma energía que él tenía y que lo llevó a ser perseguido por toda Europa hasta que finalmente lo atraparon y lo llevaron a Roma. Giordano Bruno pasó los últimos 8 años de su vida torturado, encarcelado, sometido a un montón de juicios y era obligado a retractarse. Bajo ningún concepto quiso retractarse de sus ideas, fue acusado de ateísmo, de panteísmo, negó las acusaciones, explicó sus ideas y sin embargo era tan radical su planteo con respecto a lo que en ese momento entendía la Iglesia oficial, la Iglesia católica, que ya estaba en crisis por la Reforma, que el caso Giordano Bruno terminó de un modo emblemático para la ciencia y trágico para él. Fue quemado en la hoguera. A casi todos los que morían quemados en la hoguera los mataban antes de quemarlos. En el caso de Giordano Bruno, lo quemaron vivo en el año 1600 en una plaza en Roma. De este modo terminaba el sangriento siglo XVI. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.